Me llamo Ana, y nadie podía imaginar que el banquete para celebrar el ascenso de mi marido a director general terminara con toda su familia bombardeando mi teléfono, dejando más de 80 llamadas perdidas. Pero lo que se me quedó grabado para siempre no fue el sonido incesante del móvil, sino el momento en que mi suegra, señalando directamente a la cara de mis padres, gritó delante de todos los invitados: «Estamos un poco apretados. Que vuestros padres vayan a comer a la cocina». En la casa llena de gente, de repente se hizo un silencio sepulcral. Mis padres se quedaron petrificados. Mi marido bajó la cabeza y yo me reí. Fue una risa bajita, pero era la risa de alguien que acababa de decidir poner fin a años de humillaciones. Cogí a mis padres de las manos y caminé directamente hacia la salida de la casa de la familia de mi marido, bajo las miradas atónitas de todos los parientes. Una hora después, mientras mis padres estaban sentados en un restaurante de 5 estrellas en el centro de Madrid, delante de una mesa llena de platos que nunca habían soñado, en la casa de mi marido pasaba algo muy distinto. Las luces estuvieron encendidas toda la noche. Los teléfonos no paraban de sonar y se oían llantos y gritos por toda la casa. Fue desde ese momento cuando empezaron a entender a quien nunca, jamás deberían haber ofendido. Esa tarde me había quedado mucho rato delante del espejo. El vestido que llevaba no era de marca, pero era nuevo. Elegí un color discreto, nada llamativo, porque entendía perfectamente cuál era mi lugar en esa casa. La nuera que se toleraba, pero a la que nunca se respetaba de verdad. En el salón ya se oían voces alegres y risas. Ese día la casa de la familia de mi marido estaba más llena de lo normal. Habían puesto mesas extras cubiertas con manteles rojos nuevos. Toda la planta baja estaba cargada de comida y bebida. En el comedor principal, la mesa estaba preciosa y en la repisa había un cartel elegante que decía: «Celebrando el nuevo capítulo de Carlos». Mi marido, Carlos, el protagonista del día, estaba en medio de la gente con una copa en la mano y una sonrisa permanente en la cara. Asentía a cada felicitación, sonreía a cada cumplido. Yo lo miraba desde lejos y no sentía ni alegría ni tristeza. Solo un vacío difícil de nombrar. Sobre las 5 de la tarde llegaron mis padres. Los reconocí desde la verja. Mi padre llevaba una camisa vieja con el cuello desgastado, perfectamente planchada, pero no podía ocultar su aspecto de hombre trabajador de pueblo. Mi madre vestía un vestido sencillo de color claro, con el pelo bien recogido. En las manos llevaba una cesta llena de regalos de casa: mermelada casera, manzanas del huerto y tarros de encurtidos. Sabía que en esa cesta estaba el alma entera de mis padres. Se quedaron dudando en la verja de la casa de la familia de Carlos, mirando hacia adentro como si tuvieran miedo de pisar un mundo al que no pertenecían. Salí corriendo a recibirlos. «Mamá, papá, pasad». Mi madre asintió con una sonrisa amable y mi padre carraspeó bajito, intentando disimular su incomodidad. En cuanto cruzaron el umbral, se encontraron con la mirada penetrante de mi suegra, Elena. No tuvo que decir nada. Lo sentí todo. Sus ojos recorrieron a mis padres de arriba abajo, se detuvieron en la cesta de productos caseros y luego sonrió con frialdad. «Vaya, mira quiénes están aquí. ¿No es un poco pronto?». Su voz no era alta ni brusca, pero era tan gélida que me recorrió un escalofrío. Mi madre contestó educadamente: «Pensamos que podíamos venir un poco antes por si necesitabais ayuda». Elena hizo un gesto despectivo con la mano. «No hace falta, la casa ya está llena de gente. Habéis venido pronto para estorbar». Y se dio la vuelta, dejando a mis padres de pie, desconcertados, en medio del salón bullicioso donde todos iban vestidos con lo mejor y reían a carcajadas. Les acerqué un par de sillas para que se sentaran un rato en un rincón, pero al momento Elena se acercó otra vez.
Las mesas principales se están llenando rápido, declaró en un tono que no admitía réplica. Las hemos reservado para la familia más cercana, los amigos de siempre y los socios de Carlos en la empresa. Pero mirad, hay sitio en la cocina. Id para allá, estaréis más cómodos. Me quedé helada. La cocina, el lugar donde se preparaba la comida, donde el personal del catering iba y venía sin parar. Ahí era donde ella había decidido poner a mis padres en un día tan importante. Miré a mi marido. Estaba cerca, con una copa de vino en la mano, evitando mi mirada. No protestó, no nos defendió. Solo susurró tan bajo que solo yo lo oí. Ana, no montes un número, hay mucha gente. Esa frase me cayó como un cuchillo sin filo. No cortaba de golpe, pero dolía profundamente. Mi padre fue el primero en hablar. Forzó una sonrisa. No pasa nada, hija. Podemos sentarnos en la cocina. Mi madre no dijo nada. Solo bajó la cabeza, apretó fuerte la cesta de regalos y siguió a mi padre. Vi la espalda encorvada de mi padre, la mano temblorosa de mi madre agarrando el borde de su chaqueta y se me hizo un nudo en la garganta. En ese momento me di cuenta de repente. Si hoy no decía nada, el resto de mi vida mis padres serían para la familia de mi marido los de la cocina. Estaba en medio del salón ruidoso. Las copas chocaban, las felicitaciones y las risas giraban a mi alrededor. Pero yo solo oía una frase. Estamos un poco apretados. Y justo entonces, en mi alma se tomó una decisión callada pero firme. La cocina de la casa de mi marido estaba al fondo, separada del salón por una puerta de madera vieja. Era un sitio para cocinar, para el personal, no para invitados. Y ese día habían enviado allí a mis padres como si fueran extraños en la fiesta de su propia hija. Me quedé en el salón, mirando por la rendija de la puerta de la cocina. Mi padre dejó la cesta en un rincón en silencio y sacó una silla para mi madre. Ella se sentó con la cabeza baja, las manos cruzadas sobre el regazo, mirando el suelo frío de baldosas. No se quejaron, no reprocharon nada, solo lo aguantaron en silencio, como si toda la vida hubieran tenido que apartarse para dejar paso a los demás. Me dolía el corazón. En el salón seguían chocando las copas. Alguien felicitaba en voz alta a mi marido. ¡Al nuevo director general! ¡Un gran futuro por delante! Las risas resonaban y nadie prestaba atención a la cocina hasta que entró mi suegra. Se plantó en la puerta con los brazos cruzados y miró a mis padres con una mirada fría y condescendiente. No había curiosidad ni indiferencia en sus ojos, solo desprecio descarado. «Sentaos más pegados a la pared», dijo. Su voz era baja, pero lo suficientemente afilada para que la oyera todo el mundo en la cocina. «Estáis estorbando el paso». Mi padre se levantó rápido y acercó la silla a la mesa. Mi madre hizo lo mismo. Ya no pude más. Entré rápido en la cocina. «Elena, mis padres solo...» Antes de que pudiera terminar, ella se giró y su voz subió de golpe, resonando por toda la casa. «¿Qué ibas a decir? Estamos apretados, hay mucha gente. Que tus padres coman en la cocina. ¿Qué tiene de malo?» La frase cayó como un rayo en cielo despejado. Vi claramente cómo temblaba la mano de mi madre. Se mordió el labio tan fuerte que debió de dolerle. Los ojos se le llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. Mi padre se quedó congelado. Su cara se oscureció. Los hombros se le hundieron todavía más. A nuestro alrededor, algunos parientes giraron la cabeza. Unos fingieron no oír, otros apartaron la mirada rápido y unos pocos soltaron risitas bajitas, como si vieran una escena que no iba con ellos. Miré a mi marido. Estaba cerca, todavía con la copa de vino en la mano, evitando mis ojos. Cuando lo miré directamente, esperando que nos defendiera, solo frunció un poco el ceño y bajó la voz.
Ana, no exageres. Hoy es una celebración. ¿Celebración? Repetí, pero la risa se me atragantó. ¿De quién? ¿Del hombre al que todos brindan o de la gente que come en las mesas principales? ¿Y mis padres tienen que sentarse en la cocina como en servicio? Tomé aire. En ese momento el aire se sentía tan pesado que se oía el zumbido del extractor del techo de la cocina. Mi suegra seguía allí con cara de triunfo, como si acabara de dar una lección de sentido común. Fue en ese instante cuando entendí una cosa muy clara. Si tragaba esta humillación hoy, mis padres serían tratados así el resto de sus vidas. Miré a mis padres, luego levanté la cabeza y en mis labios apareció una sonrisa tenue. Una sonrisa que me sorprendió hasta a mí. No era de reconciliación ni de resignación, sino la sonrisa de alguien que había decidido levantarse del suelo. El aire en la cocina se volvió denso. El olor a aceite, a comida caliente, el ruido de la fiesta del salón, todo se mezclaba y sentía que estaba en un cuarto agobiante, sin aire para respirar. Elena seguía allí, con los brazos cruzados y cara de victoria. Estaba segura de que, como siempre, yo me callaría, lo aguantaría y me tragaría las lágrimas para no armar conflicto. Pero esta vez se equivocaba. Me agaché y cogí la mano de mi madre. Era delgada y áspera de tantos años de trabajo duro. Al tocarla, ella se sobresaltó y me miró con alarma. «Déjalo, hija, está bien», susurró mi padre con urgencia. «¿Qué más da donde comamos, cariño? No des motivos para que hablen». Los miré y un dolor agudo me atravesó el pecho. Toda su vida habían vivido para sus hijos. Toda su vida habían tenido miedo de molestar a los demás. Y hoy los humillaban delante de mí. Y todavía pensaban en cómo mantener la paz por mí. Apreté más fuerte la mano de mi madre. «Papá, mamá», dije despacio, pronunciando cada palabra con claridad. «Hoy no vamos a comer aquí». Mi voz no fue alta, pero bastó para que los de cerca lo oyeran. Uno de los parientes se giró. El murmullo del salón empezó a bajar. Por un segundo Elena se quedó descolocada. Luego frunció el ceño. «¿Qué has dicho?» Me enderecé, cogí a mis padres de las manos y empecé a caminar hacia la salida de la cocina. En ese instante, la vida en el salón pareció ralentizarse. El tintineo de las copas paró, las conversaciones se apagaron y todas las miradas, curiosas, juzgadoras, esperando drama, se volvieron hacia nosotros. Al ver que me iba, la cara de Carlos cambió al instante. Se acercó corriendo y me siseó. «¿Qué crees que estás haciendo? Hablemos con calma. No me avergüences delante de todo el mundo». Lo miré de verdad. Miré al hombre al que había llamado marido durante tantos años, al que acababan de felicitar como director general, al que habían brindado, y al mismo hombre que se había quedado callado mientras enviaban a mis padres a la cocina. «¿Avergonzarte?», repetí con calma. «¿Y tú no te avergonzaste cuando viste que mandaban a mis padres a la cocina?». Se quedó sin palabras. Antes de que pudiera contestar, mi suegra levantó la voz. «Ana, ¿qué circo estás montando? La casa está llena de invitados. Si quieres irte, vete luego. No hagas una escena en medio de todo». Me giré hacia ella y esta vez no aparté la mirada. «No te preocupes, Elena». Mi voz no fue ni alta ni baja, pero se oyó clara en el silencio repentino. «No estoy montando una escena. Solo llevo a mis padres a cenar a un sitio donde puedan sentarse con dignidad». Detrás de mí empezaron los susurros. Alguien murmuró: «¿De verdad se va?». Otro negó con la cabeza. «Que no era tan irrespetuosa». No me importó. Me agaché, cogí la cesta de regalos caseros del rincón y se la di a mi padre. «Papá, cógela, por favor». Luego tomé el brazo de mi madre y la llevé directamente hacia la puerta principal. Mis padres estaban desconcertados. Sus pasos eran dudosos. «Hija, quizás no deberíamos...»
Susurré lo suficientemente bajo para que solo ellos oyeran. Esta noche, confiad en mí. Cuando se abrió la puerta principal y entró la luz de la calle, oí la voz de mi suegra detrás de mí, llena de rabia. Si sales por esa puerta, no hace falta que vuelvas. Me detuve un momento sin girarme y solo sonreí. Lo sé, y no seré yo la que suplique volver. La puerta se cerró detrás de nosotras, no con un portazo fuerte, pero en mi alma sonó como si se cerrara para siempre una época entera de sufrimiento y humillaciones. Ya estaba oscureciendo fuera. Los coches seguían pasando por la calle delante de la casa. El resplandor amarillo de las farolas se reflejaba en el asfalto mojado. El aire fuera era más fresco que dentro de la casa. Pero mis padres caminaban despacio, torpes, como quien acaba de hacer algo malo. Mi padre se paró, miró alrededor y preguntó bajito: «¿Y ahora a dónde vamos, hija?» Mi madre me tiró de la manga, nerviosa. «Quizás deberíamos coger una habitación en un hostal para esta noche, y mañana ya veremos». «¿De verdad que has montado un número? La gente va a decir que eres una desagradecida». Los miré. A esas dos personas que habían vivido vidas sencillas, acostumbradas a las dificultades y a aguantar tanto que habían empezado a ver el desprecio como algo normal. Sonreí, pero mi voz fue firme. «Nada de hostales. Esta noche os invito a cenar». Mi padre se sorprendió. «¿Dónde?» No contesté enseguida. Saqué el móvil. Mis manos estaban completamente firmes, al contrario de lo que mis padres debían de pensar. Abrí los contactos, pasé por algunos nombres conocidos y me paré en uno guardado con un nombre sencillo. Marqué. El teléfono sonó apenas 2 veces antes de que contestara una voz al otro lado. «Sí, dígame». La voz del joven era respetuosa y clara. Claramente no era personal de servicio cualquiera. «Buenas noches», dije cortante. «Por favor, prepara un reservado VIP para 3». Hubo un segundo de silencio al otro lado. Luego una respuesta inmediata. «Sí, por supuesto, lo preparamos todo. ¿En cuánto tiempo llegarán?» «En 20 minutos el reservado estará listo. Les esperamos». Colgué. Mis padres me miraron completamente desconcertados. Mi madre preguntó bajito: «¿A quién has llamado?» La tomé del brazo, con la voz más suave. «Lo veréis pronto». Paramos un taxi. El coche se alejó, dejando atrás la casa iluminada. Un lugar donde el banquete seguía su curso. Un lugar donde la gente que levantaba las copas pensaba que yo no me atrevería a ir más allá del umbral. En el coche nadie dijo una palabra. Mi padre miraba por la ventanilla. Las luces de la ciudad le iluminaban la cara arrugada, mientras mi madre me apretaba la mano fuerte, como si tuviera miedo de que fuera a ser algo irreparable. El taxi se paró delante de un edificio imponente, una fachada muy iluminada, el cartel de un hotel y restaurante de lujo brillando en la noche, justo en el corazón del centro. Mi padre levantó la vista y se quedó pasmado. «¡Ana!». Los ojos de mi madre se abrieron como platos. La voz le temblaba. «¡Esto es un restaurante de 5 estrellas!». Pagué al taxista, ayudé a mi madre a bajar del coche y sonreí. «Sí, vamos a cenar aquí». Mis padres dudaron delante de las puertas de cristal transparente por las que se veía un interior lujoso. Camareros con trajes impecables, clientela elegante. «Hija, ¿estás segura de que no te has equivocado?», preguntó otra vez mi padre, como si no pudiera creer lo que veía. Negué con la cabeza. En ese momento, las puertas automáticas se abrieron. Un hombre con traje negro elegante se acercó rápido y se inclinó. «Señorita Ana, ya han llegado. El reservado está listo. Síganme, por favor». Ese saludo tan respetuoso dejó a mis padres en shock. Mi madre me miró con una mezcla de miedo y asombro. «¿Te conocen?». Solo sonreí y cogiendo a mis padres de las manos los llevé dentro.
Justo entonces el móvil que llevaba en el bolso empezó a vibrar. Una llamada, luego otra. No contesté, porque sabía que en la casa de mi marido acababa de empezar un verdadero pánico. La puerta del reservado se cerró, cortándonos completamente del ruido del restaurante. Dentro, una luz suave y cálida caía sobre una mesa redonda cubierta con un mantel blanco como la nieve. Ya estaban puestos los vasos de agua y las servilletas bien dobladas. Cada detalle era tan impecable que mis padres se quedaron de pie, dudando incluso en sentarse. Mi madre miró alrededor y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Hija, aquí los precios deben de ser astronómicos. Pidamos solo algo pequeño. Mi padre asintió de acuerdo. Comemos por aparentar y nos vamos. A tu madre y a mí nos da igual que comer. Les saqué las sillas y sonreí. Esta noche pedid lo que queráis. No os preocupéis por el dinero. Yo me encargo. Mi madre dudó. Que digas eso me pone todavía más nerviosa. No expliqué nada. Solo les serví agua y me senté enfrente de ellos, actuando con la misma calma que si fuera la cena más normal del mundo. Entró un camarero e hizo una reverencia educada. Permítanme presentarles la carta. ¿Prefieren elegir ustedes o desea el chef preparar algo de su creación, adecuado para sus invitados? Mis padres se miraron avergonzados. Contesté sin dudar. Por favor, pídale al chef que seleccione platos ligeros, fáciles de digerir, con poco aceite, algo adecuado para personas mayores. Como desee. El camarero se marchó, dejando a mis padres en silencio. Mi madre me miró largo rato con una mirada insegura, casi desconocida. ¿Cómo hablas con ellos tan fácilmente? Sonreí con ternura. Comamos y luego os lo cuento todo. Fueron trayendo platos uno tras otro. Estaban tan bien presentados que mi padre no pudo evitar comentar. Da pena comer algo tan bonito. Pero después de probar un bocado, mi madre asintió con aprobación. Está delicioso y nada grasiento. Al verlos así, el corazón se me aligeró un poco. Al menos en ese momento, mis padres estaban sentados en una buena mesa. Nadie los echaba y nadie los miraba por encima del hombro. Justo entonces, el móvil en mi bolsillo vibró otra vez. Una vez, dos, y luego sin parar. Miré la pantalla. Aparecía el nombre de mi marido. Puse el teléfono boca abajo. Menos de un minuto después, volvió a iluminarse. Esta vez era mi suegra, luego uno de sus parientes. No contesté. Mi padre se dio cuenta y preguntó bajito. ¿Pasa algo? Negué con la cabeza. Nada importante. Pero el teléfono no paraba. Mi madre me miró preocupada. Quizás deberías contestar. Si llaman con tanta insistencia, algo habrá pasado. Me mantuve serena. Si es importante, lo dirán como es debido. Por ahora, disfrutemos de la cena. Dije eso, pero en el fondo sabía exactamente lo que estaba pasando. El ambiente en la casa de mi marido había cambiado drásticamente. La fiesta seguro que se había interrumpido. A Carlos lo estaban bombardeando a preguntas y mi suegra empezaba a darse cuenta de que las cosas iban muy mal. Una persona acostumbrada a mandar a los demás no puede quedarse tranquila mucho tiempo cuando de repente la ignoran. El teléfono vibró unas cuantas veces más y luego se quedó en silencio. Tomé un sorbo de agua, viendo cómo mis padres comían con apetito, y pensé, dadles una hora y esas llamadas pasarán de acusaciones a súplicas. Ni siquiera habían pasado 10 minutos desde que se cerró la puerta detrás de mí, y el ambiente festivo en la casa de mi marido ya se había evaporado. Las mesas estaban llenas de comida, los platos aún calientes y el vino en las copas, pero las conversaciones altas y las risas habían desaparecido. Las charlas se fueron apagando mientras los invitados empezaban a mirar con inquietud hacia la puerta
por la que yo acababa de sacar a mis padres. Mi marido, Carlos, estaba de pie en medio del salón, con el teléfono en la mano. Su cara se ponía más pálida con cada llamada sin respuesta. Me estaba llamando por 10ª vez sin éxito. Un pariente se acercó y le preguntó en voz baja: «Oye, ¿tu mujer se ha ido de verdad?». Carlos asintió inseguro, intentando salvar la cara. «Se ha puesto un poco nerviosa, volverá pronto». Pero ni él se creía sus propias palabras. Mi suegra, Elena, estaba sentada a la cabecera de la mesa, con la cara oscura. Golpeó la copa contra la mesa con un ruido seco. «¡Qué mujer tan maleducada!», dijo, sin molestarse en ocultar su irritación. Levantarse y marcharse en medio del banquete y llevarse a sus padres. No tiene vergüenza ninguna. Una de sus hermanas intervino. «¡Ay, estos jóvenes de ahora! Están tan consentidos. Hay que tenerlos bien atados desde el principio». Pero algunas miradas en la sala ya estaban cambiando. El tío de Carlos, que estaba más cerca de la salida, frunció el ceño. Bueno, para ser justos, mandar a los suegros a la cocina delante de tantos invitados, ¿quién lo aguantaría? El comentario escoció. Elena le lanzó una mirada afilada. «¿Qué quieres decir? Esta es mi casa. Yo decido quién se sienta dónde. ¿Qué tiene de malo?». El tío no dijo nada más, solo negó con la cabeza. En ese preciso momento sonó el teléfono de Elena. Miró la pantalla y frunció el ceño. Era un número desconocido. Contestó, todavía con voz cortante. «Diga, ¿quién es?». La persona al otro lado habló muy rápido. Después de solo unos segundos, la expresión de Elena cambió drásticamente. La mano que sostenía el teléfono empezó a temblar. «¿Puede repetir lo que ha dicho?», preguntó con la voz desinflada, sin rastro de su arrogancia anterior. Poco a poco se hizo silencio en el salón. Carlos se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué pasa?». Ella le hizo un gesto para que callara, con los ojos pegados al teléfono. «Eso no puede ser. Tiene que haber un error», balbuceó. «¿Qué tiene que ver con hoy?». Colgó y prácticamente se derrumbó en la silla, como si le hubieran quitado todas las fuerzas. «¿Qué ha pasado?». La voz de Carlos estaba tensa. Elena lo miró y por primera vez en sus ojos se reflejó un terror genuino. «Era el banco. Dicen que hay problemas graves con los documentos de la empresa y que necesitan una revisión inmediata». «¿Qué problemas?». Carlos frunció el ceño. «Las finanzas de nuestra empresa están perfectamente en orden». Elena negó con la cabeza. «No explicaron. Solo dijeron que está conectado con la persona que está detrás de todo esto». El ambiente en la sala cambió al instante. Los invitados empezaron a susurrar entre ellos. Algunos se levantaron con excusas de que tenían que irse a casa. Otros miraban disimuladamente el reloj, sintiéndose incómodos. Carlos sacó su teléfono y llamó a su vicepresidente. Sonó mucho rato. «Hola, soy yo. ¿Todo bien en la oficina?». La respuesta al otro lado fue muy corta. Carlos se quedó congelado. «¿Qué has dicho?». Su voz se quebró en un grito. «¿Los socios exigen suspender la firma de los contratos?». Colgó y miró a su madre. «Mamá, varios inversores han congelado de repente su colaboración sin ninguna explicación». Elena tragó saliva con dificultad. Recorrió con la mirada la sala, que hacía poco estaba tan ruidosa y ahora estaba llena de caras ansiosas y expectantes. Y por primera vez en su vida, recordó un detalle insignificante al que nunca había prestado atención. Su nuera, de principio a fin, no había dicho ni una sola palabra grosera. Simplemente había sonreído y se había marchado.
Con las manos temblorosas, Elena marcó mi número. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Fuera ya era noche cerrada. Las luces de la casa estaban encendidas, pero nadie tenía ganas de brindar. La comida se estaba enfriando y las copas de vino a medio beber estaban abandonadas. Algunos invitados se habían ido con excusas educadas, mientras los demás estaban sentados en tensión, con la ansiedad visible. Carlos se dejó caer pesadamente en el sofá, agarrando el teléfono con las dos manos. En cuanto una llamada iba al buzón, marcaba mi número otra vez. Nadie contestaba. Miró el registro de llamadas. 50, 60, 80 llamadas perdidas, sin respuesta. Elena paseaba por el salón con pasos más frenéticos de lo normal. Ya no estaba sentada a la cabecera de la mesa dando órdenes o haciendo críticas. Su cara estaba pálida, los labios apretados en una línea fina. «¡Localízala!», exigió, con la voz teñida de pánico en vez de rabia. «¡Como sea!». Carlos llamó una y otra vez. Cuando el contador marcó 80 llamadas perdidas, el pánico verdadero se instaló. «Mamá», su voz temblaba, «nunca ha apagado el teléfono antes. Nunca me he ignorado así». Esa frase hizo que su madre se quedara congelada. De repente se dio cuenta de que, desde el día en que entré en esta familia, nunca había levantado la voz, nunca había discutido, nunca había montado una escena por nada. Pero hoy me había marchado con una determinación fría, sin lágrimas, sin histerias y sin mirar atrás. El teléfono de Elena sonó otra vez. Dio un respingo, pero no era yo. Era un pariente cercano. La voz al otro lado sonaba asustada. «Elena, acabo de recibir una llamada de una de las empresas socias. Preguntaban qué está pasando con vosotros. Dicen que están revisando todos sus contratos con vuestra empresa». Elena se hundió en la silla. «¿Qué significa revisando?». «No lo sé bien», contestó el pariente. «Solo dijeron que la orden venía de arriba». «¿De arriba?», saltó Elena por costumbre, pero la respuesta la dejó helada. «De un arriba tan alto que ni siquiera podemos acercarnos». El teléfono se le cayó de la mano. Uno de los parientes que quedaban, al ver eso, preguntó con cautela: «¿Es algo grave?». Ella tragó saliva y negó con la cabeza. «Todavía no lo sé. No lo sé». Pero un miedo primitivo que nunca había conocido empezó a subir dentro de ella. Para entonces Carlos había llamado casi 80 veces. Miraba el número en la pantalla con las manos temblando. «Mamá, ¿y si Ana no es tan sencilla como pensábamos?». La pregunta se dijo muy bajito, pero en el silencio opresivo de la sala sonó como una claridad ensordecedora. Elena no gritó ni discutió. Se quedó callada mucho rato. Luego cogió su propio teléfono y marcó mi número ella misma, esta vez sin ninguna de sus arrogancias habituales. Cuando, después de muchos tonos, no contesté, dejó un mensaje en el buzón. Su voz temblaba abiertamente. «Ana, cariño, por favor vuelve, hablemos. Podemos arreglarlo pacíficamente, te lo suplico». Después de enviar el mensaje, se quedó mirando al vacío. Por primera vez en su vida entendió una verdad aterradora. Hay personas cuya verdadera naturaleza solo descubres cuando te dan la espalda en silencio y te das cuenta de que has ofendido a la persona equivocada. Nuestra cena estaba llegando a su fin. Mi padre se recostó en la silla y soltó un suspiro de alivio, algo raro en él. Mi madre ya no miraba alrededor con ansiedad. Se sentaba erguida, tomando bocados delicados como si tuviera miedo de dejar caer algo que no le pertenecía. Los miraba y el corazón se me aligeraba un poco. Al menos esa noche estaban en paz. Saqué el móvil. La pantalla se iluminó. 80 llamadas perdidas. El nombre de mi marido dominaba todo el historial
intercalado con llamadas de mi suegra, parientes y algunos números desconocidos. No me sorprendió nada. Puse el teléfono boca abajo en la mesa. Al verlo, mi madre preguntó bajito: ¿Han llamado tantas veces? ¿Estás segura de que no quieres contestar? Sonreí con mucha ternura. Todavía no es el momento, mamá. Justo entonces el teléfono vibró otra vez. Esta vez no lo giré. Al ver un nombre corto y sencillo en la pantalla, me levanté. Disculpad, tengo que contestar. Salí a un pequeño balcón que había junto al reservado VIP. Una brisa ligera de la noche traía el aroma de las flores del jardín del restaurante. Contesté. Sí, al otro lado habló la voz calmada y pausada de un hombre mayor. ¿Todo bien por tu lado? Contesté directamente. Sí, todo va según el plan. El hombre se quedó callado unos segundos. Allí están en pánico total. El banco les está saturando el teléfono. Los socios han suspendido todo el trabajo. Solté un bajito. ¿Hasta dónde quieres llegar?, preguntó. Miré a través del cristal a mis padres. Estaban hablando bajito de algo. Mi madre sonreía, esa sonrisa rara que tenía ella. Hablé despacio. Por ahora nada extremo. Solo que entiendan que lo que tienen no es algo con lo que puedan hacer lo que les dé la gana. Entendido, fue la respuesta. Cuando necesites más, solo dilo. Terminé la llamada sin más palabras y volví a la mesa. Mi padre levantó la vista. ¿Quién era, hija? Me senté. Un conocido. Mi madre me miró largo rato y luego hizo la pregunta que la había estado inquietando desde que entramos en el restaurante. Ana, ¿qué es lo que estás haciendo realmente? Hice una pausa y luego contesté tan bajito que solo ellos pudieran oírlo. No estoy haciendo nada malo, solo que nunca más voy a permitir que nadie os mire por encima del hombro. Mi padre me miró con una mezcla de ansiedad y orgullo, pero no insistió en los detalles. El teléfono vibró otra vez. Había llegado un mensaje. Vi la notificación de un buzón de voz de mi suegra. Incluso por el icono podía imaginar su voz temblorosa, su respiración entrecortada. Ana, cariño, sé que me equivoqué. Por favor, vuelve y hablemos. No lo escuché. Apagué la pantalla porque sabía con certeza que iban a estar llamando toda la noche. Y la próxima vez que apareciera delante de ellos, ya no sería la nuera a la que se podía mandar a la cocina. La cena había terminado hacía rato. El camarero trajo té caliente, dejó la tetera en la mesa en silencio y se marchó. Mis padres estaban sentados uno al lado del otro, comentando bajito los platos que habían comido, como si la tormenta que rugía fuera de las paredes del restaurante no existiera. Miré el reloj, casi las 10 de la noche. El teléfono en mi mano vibró otra vez. Esta vez no lo apagué. El nombre de mi marido brillaba en la pantalla junto al número 83 llamadas perdidas. Me levanté. Voy a contestar esta llamada. Me alejé de la mesa y me puse junto a la ventana panorámica, mirando hacia el aparcamiento de abajo. Las luces de los coches brillaban en la oscuridad como cristales rotos. Acepté la llamada. Hola. Solo una palabra corta, pero al otro lado Carlos pareció explotar. ¿Dónde estás?, gritó con la voz quebrada. ¿Por qué no coges el teléfono? ¿Tienes idea de lo que está pasando aquí? Esperé un par de segundos y luego pregunté, perfectamente calmada. ¿Llamas porque estás preocupado por mí o porque vuestra familia está en problemas? Se quedó descolocado. ¿De qué estás hablando?, balbuceó. Soy tu marido. Claro que estoy preocupado por ti. Solté una risita bajita, muy suave, pero fría. Si estuvieras preocupado por mí, dije despacio, entonces cuando tu madre mandaba a mis padres a comer a la cocina, no te habrías quedado callado. Al otro lado ya no había gritos, solo una respiración pesada. Ana, había mucha gente. No pensé que acabaría así. Su voz se había vuelto débil. ¿Así cómo?
Pregunté. ¿La parte en la que vuestros socios han congelado los contratos o la parte en la que el banco os está saturando el teléfono? Se quedó atónito. Tú lo sabes todo. ¿Y cómo crees que lo sé? Contesté a su pregunta con otra. El silencio se hizo denso. Luego habló en un tono casi suplicante. Ana, ven a casa. Nos sentamos y hablamos como es debido. Mi madre también está aterrorizada. Me ha pedido que te lo diga. Por favor, para. Lo corté, sin levantar la voz, pero con firmeza. No voy a volver, al menos no a disculparme. Se atragantó. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Mi trabajo, el puesto de director general. Esto no es ninguna broma. Miré mi mano. Ni siquiera temblaba. ¿Sabes qué? Dije, pronunciando cada palabra con claridad. Nunca pensé en arruinar tu carrera, pero tampoco imaginé que tu posición fuera tan frágil. Hubo una pausa larga. Oí claramente cómo tragaba saliva. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó casi en un susurro. No contesté directamente, solo dije una cosa. Solo recuerda esto. Todo lo que tienes hoy no te da derecho a pisotear a mis padres. Con eso colgué, sin darle oportunidad de decir nada más. Volví a la mesa. Mi madre me miró, pero no preguntó nada. Solo hizo un leve gesto con la cabeza, como si lo entendiera todo. Me senté y cogí mi taza de té caliente. Me sentía muy tranquila, porque sabía que desde ese segundo ya no era yo la persona más asustada en esta situación. Después de la llamada, Carlos se quedó de pie en medio del salón, como si le hubiera caído un rayo. Nadie se atrevía a hablar. Mi suegra estaba inmóvil en su silla, con los dedos fuertemente entrelazados. Ya no paseaba, ya no gritaba ni hacía comentarios hirientes. Por primera vez, en su cara se veía claramente un sentimiento completamente nuevo: el miedo a la pérdida. Fue la primera en hablar, con la voz ronca. Dijo que no iba a volver. Carlos asintió. Elena miró el suelo de madera pulida donde unas horas antes resonaban las risas. Nadie recordaba siquiera cómo había terminado el banquete. Pero ahora la casa se sentía extrañamente vacía. ¿Le dijiste algo más?, preguntó bajito. Sí, contestó Carlos. Pero ella está distinta, mamá. Esto no es una pelea matrimonial normal. Elena cerró los ojos. Uno de los parientes cercanos sugirió con cautela. Quizás deberíamos ir nosotros mismos a casa de sus padres y disculparnos. Hoy sí que nos pasamos de la raya. Unas horas antes, Elena habría cortado esa idea de inmediato. Pero ahora no discutió. Solo suspiró profundamente. Disculparnos. Me temo que ya no es tan sencillo. Todos se miraron. ¿Qué quieres decir, Elena?, preguntó su hermana. Elena dudó. Luego habló despacio. Cuando llamó el banco, mencionaron un nombre. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Un nombre que nunca pensé que volvería a oír. Carlos levantó la vista. ¿Qué nombre, mamá? Elena tragó saliva, bajando la voz hasta casi un susurro. Preguntaron si tu mujer estaba conectada con las personas que salvaron nuestra empresa hace varios años. El aire en la sala pareció convertirse en hielo. Carlos se quedó pasmado. ¿Los que salvaron la empresa? Uno de los tíos mayores frunció el ceño. Elena, ¿de qué estás hablando? ¿No estaba todo ese asunto terminado hace tiempo? Elena abrió los ojos, llenos de ansiedad. Precisamente porque pensaba que estaba terminado, bajé la guardia. Se giró hacia su hijo. ¿Recuerdas cuando la empresa estaba al borde de la quiebra? Tú todavía no eras director general. Las deudas se acumulaban. El banco amenazaba con embargar todo. Carlos asintió. ¿Cómo olvidarlo? Si alguien no hubiera avalado por nosotros entonces, lo habríamos perdido todo. ¿Y sabías quién era?, preguntó su madre. Él negó con la cabeza. No,
Ni siquiera se presentaron. Firmaron los papeles a través de sus abogados y desaparecieron. Elena sonrió con amargura. Exacto. Y hoy el hombre del banco me preguntó si mi nuera estaba conectada con esa misma parte. Un silencio mortal llenó el salón. Uno de los parientes soltó el aire. Eso no puede ser. Mírala. Es una mujer normal y corriente. Precisamente por eso, contestó Elena con voz temblorosa. Porque parecía normal, nunca le presté atención. Carlos se derrumbó en una silla. En su mente las piezas del puzzle empezaban a encajar. Su calma, su sonrisa antes de marcharse, la llamada del banco, los socios retirándose y sus últimas palabras por teléfono. Susurró. Si realmente es ella. Elena miró a su hijo y por primera vez en su vida no se atrevió a levantar la voz. Mañana, dijo, tienes que averiguar dónde está. No para dar órdenes ni para culparla, sino para tener una conversación como es debido. Hizo una pausa y añadió con la voz quebrada. Porque si realmente ofendimos a la persona equivocada, el precio que tendremos que pagar será mucho mayor que un banquete arruinado. Al mismo tiempo, en un reservado tranquilo de un hotel de 5 estrellas, yo estaba rellenando las tazas de té de mis padres. En la casa de mi marido, la tormenta acababa de empezar, y yo sabía perfectamente que lo que iban a enfrentar era solo una pequeña parte de la verdad. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas finas, iluminando la habitación amplia, pero sorprendentemente silenciosa. Mis padres todavía dormían. Mi madre estaba de lado, con una mano en el pecho, la respiración tranquila. Mi padre se había girado hacia la ventana, manteniendo incluso en sueños la misma postura cautelosa que había tenido toda su vida. Me levanté, me serví un vaso de agua y los miré largo rato. Sabía que hoy todo sería diferente. Sobre las 8 de la mañana vibró mi teléfono. No era el número de mi marido ni uno desconocido, sino un mensaje corto y sencillo. Ana, estoy abajo en el vestíbulo. Pido una reunión contigo y con tus padres. Después de leerlo, no contesté. Volví al dormitorio y desperté suavemente a mis padres. ¿Qué pasa, hija?, preguntó mi madre todavía medio dormida. Sonreí. Alguien quiere reunirse con vosotros. Mi padre se incorporó en la cama, ajustándose por reflejo el cuello del pijama. La costumbre de un hombre que había pasado la vida intentando no ser una carga. ¿Es alguien de parte de Carlos? Sí, asentí. Mi madre se quedó callada. Un momento después, suspiró suavemente. Bueno, deberíamos hablar para aclarar las cosas. Bajamos al vestíbulo. Por la mañana el hotel estaba muy tranquilo. Los porteros estaban erguidos detrás del mostrador. La luz amarilla suave creaba un ambiente calmado. Mi suegra estaba sentada en un sofá junto a las enormes ventanas. Llevaba un traje sencillo, con poco maquillaje, el pelo recogido, nada que ver con la matriarca imperiosa y ruidosa que la noche anterior daba órdenes en el banquete. Al vernos se levantó de un salto, pero luego se quedó congelada. Su mirada se cruzó con la de mis padres y bajó inmediatamente al suelo, no por educación, sino porque no se atrevía a mirar a los suegros a los ojos. Habló primero, con la voz ronca. He venido demasiado pronto, lo siento. Mi padre asintió despacio. No pasa nada. Solo 2 palabras, pero aliviaron un poco la tensión. Mi madre se sentó en un sillón, colocando el bolso ordenadamente a su lado. No miró a mi suegra ni mostró disgusto. Simplemente ya no tenía ese aire de miedo y sumisión. Me senté enfrente de ellos. Durante unos segundos todos guardamos silencio. Finalmente Elena habló. Ayer me equivoqué. Su voz se oyó clara en el gran vestíbulo. Bajó la cabeza.
Dije cosas que no debería haber dicho. Actué de forma estúpida y arrogante. No respondí. Mis padres tampoco. Ella apretó las manos con fuerza y continuó. Os pido disculpas a vosotros, Juan y María. Siento haber causado semejante ofensa. Se giró hacia mis padres, pero seguía sin atreverse a levantar mucho la mirada. Mi madre la miró largo rato, y luego dijo bajito, pero muy claro: no necesitamos tu disculpa por nosotros mismos. Elena se quedó congelada y levantó la vista. Solo pedimos, continuó mi madre, que en el futuro no mires por encima del hombro a nadie, y especialmente no a los padres de tu nuera. No levantó la voz, no regañó, pero cada palabra dio en el blanco. Elena asintió rápido. Sí, lo entiendo. Luego se giró hacia mí, con la voz más suave. Ana, ¿podemos hablar a solas? La miré y vi no la arrogancia habitual, sino a una mujer aterrorizada de perder lo que siempre había considerado suyo por derecho. No necesitamos secretos, contesté. Di lo que tengas que decir aquí. Ella titubeó, pero asintió. De acuerdo. ¿Qué está pasando con la empresa? ¿Esto es cosa tuya? Ni confirmé ni negué. Solo dije, no he hecho nada extremo, solo estoy poniendo las cosas en su sitio. Tragó saliva. ¿Puedes pararlo? Por primera vez desde que empezó la reunión, la miré directamente a los ojos. Eso depende de si hoy has entendido realmente cuál fue tu error. Se hizo el silencio. Elena se quedó inmóvil mucho rato. Al final, dijo casi en un susurro, sí que hay personas a las que no se debe subestimar. Me levanté. Mis padres necesitan descansar, dije. Podemos hablar del resto más tarde. Elena también se levantó, dando un paso atrás. Gracias por escucharme. Mientras nos girábamos para irnos, supe con certeza que desde ese momento el equilibrio de poder en nuestra relación había cambiado para siempre. Apenas nos habíamos levantado cuando se oyeron pasos apresurados desde la entrada. Apareció Carlos. Tenía la camisa arrugada, la corbata torcida y la cara mostraba un agotamiento extremo por la noche sin dormir. Se paró al ver a su madre de pie delante de mis padres. Ella no estaba gritando ni dando órdenes, estaba con la cabeza baja. Se quedó congelado. Probablemente nunca pensó que vería una escena así. La voz de su madre sonó ronca y hueca. «Has venido». Ya no había tono de general en su voz, solo un cansancio infinito. Carlos se giró hacia mis padres. Mi padre estaba erguido, con las manos detrás de la espalda, la mirada calmada. Mi madre estaba sentada en el sillón, relajada, sin nada del miedo que había tenido en la cocina. Bajó la cabeza despacio. «Lo siento», dijo. Las dos palabras le costaron más de lo que esperaba. «Fue culpa mía», añadió más bajito. «No supe protegeros ayer». Lo miré sin alegría, sin rencor, sintiendo solo una sensación de distancia. Mi padre asintió. «Lo pasado pasado está, pero hay cosas que no deben repetirse», añadió mi madre con la misma suavidad. «No exigimos una disculpa por orgullo, solo exigimos respeto». Carlos tragó saliva. Se giró hacia mí. «Ana, vámonos a casa, necesitamos hablar». Negué con la cabeza. «Hoy no». Se quedó desconcertado. Luego lo miré directamente a los ojos, sin apartar la mirada. «Cuando entiendas una cosa sencilla, eres mi marido, pero antes que nada, yo soy la hija de mis padres». Las palabras lo dejaron sin habla. Mi suegra miró a su hijo, luego a mí, y finalmente dijo: «Tiene razón». Se giró otra vez hacia mis padres. «Hoy quiero invitaros a un almuerzo como es debido, no para compensar, sino como señal de respeto». Mi padre miró interrogante a mi madre. Ella hizo un leve gesto de asentimiento. «Aceptamos vuestra invitación, pero como padres de una hija,
no como parientes pobres a los que se manda a la cocina. Elena bajó la cabeza otra vez. Sí, ese almuerzo tuvo lugar en un ambiente completamente distinto. Nadie se sentó en un puesto más alto o más bajo. No hubo mesas principales ni miradas condescendientes. Mis padres se sentaron con la espalda recta y participaron en conversaciones tranquilas. Carlos les servía la comida en silencio. Cada movimiento que hacía era cuidadoso, como si estuviera aprendiendo de nuevo a ser una persona. Y yo solo observaba, porque en mi corazón ya había tomado una decisión final. Después del almuerzo me levanté. Voy a acompañar a mis padres a la habitación. Carlos me siguió. Su voz era suplicante. Ana, no me dejes. Mantuve su mirada un largo momento. No te dejo, simplemente no voy a volver a mi sitio de antes. Él entendió, y por primera vez vi en sus ojos no rabia, sino un miedo verdadero a la pérdida. La tarde pasó despacio. Mis padres fueron a descansar. La puerta se cerró muy suavemente, pero para mí se convirtió en una frontera invisible entre lo que antes toleraba y lo que nunca más aguantaría. Carlos estaba en el pasillo, esperaba, no me llamó, no me agarró del brazo. Solo estaba allí, como un hombre que se había dado cuenta de que llevaba demasiado tiempo en el lugar equivocado. Salí. Quiero hablar. Fue el primero en romper el silencio. Su voz era baja. Aclaremos las cosas. Asentí. Nos sentamos en una pequeña zona de estar. No había nadie más. Ni su madre, ni mis padres, solo dos personas que alguna vez habían sido marido y mujer. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó. No contesté enseguida. Le hice yo una pregunta. Si ayer no me hubiera levantado y sacado a mis padres de allí, ¿habrías pensado siquiera en disculparte con ellos? Se quedó callado. Ese silencio fue la respuesta. En ese caso, dije despacio, no me preguntes qué pienso hacer. Pregúntate si siquiera estamos del mismo lado. Levantó la vista. Te elijo a ti. Lo miré directamente. No. Se quedó desconcertado. Te elijo a ti, continué. Cuando alguien está de mi lado, se pone conmigo en los momentos más difíciles, no solo cuando arriesga a perderlo todo. Bajó la cabeza y entrelazó las manos. Me equivoqué, pero puedo arreglarlo. Puedes arreglar una acción, dije, pero ¿puedes cambiar el hábito de toda una vida? No contestó. Justo entonces salió mi padre de la habitación. No estaba escuchando. Solo se dio cuenta de que llevábamos demasiado tiempo fuera. Se acercó e hizo un gesto para que nos quedáramos sentados. Mi padre miró a Carlos largo rato, sin reproche, sin palabras duras. Era la mirada de un hombre que había vivido mucho. ¿Sabes?, empezó mi padre, con voz profunda y calmada. ¿Por qué me callé ayer? Carlos negó con la cabeza. Porque quería ver si entendías cuál era tu lugar. La frase hizo que mi marido se estremeciera. Ser marido, continuó mi padre, pronunciando cada palabra, no significa quedarse al margen solo para no montar una escena. Ser marido significa elegir el lado correcto, aunque eso signifique ir contra todos los demás. Un silencio mortal flotó en el aire. Mi hija, mi padre me miró, ha conocido las dificultades desde niña. No se casó contigo para vivir una vida rica. Solo necesitaba a alguien que no permitiera que humillaran a sus padres. Mi padre volvió a mirar a Carlos. Si hubieran sido capaz de eso, esta familia habría tenido un futuro. Pero si no... Hizo una pausa. Entonces es mejor que os separéis cuanto antes. Será mejor para los dos. Carlos no dijo nada. Se quedó callado muchísimo rato, y luego se levantó e inclinó la cabeza profundamente. Lo entiendo.
Sin excusas, sin súplicas, solo 2 palabras. Lo miré. Ya no quedaba rabia en mi alma, ni esperanza ciega, solo una razón clara y sobria. Me giré hacia mi padre. Gracias, papá. Mi padre asintió. Mientras me alejaba, supe con claridad que después de hoy nada volvería a ser igual. Pero precisamente por eso podía avanzar con la cabeza bien alta. Esa tarde me senté sola junto a la ventana. Las luces de Madrid se iban encendiendo abajo. La vida bullía. Todo seguía su curso normal. Pero para mí había empezado un capítulo nuevo. Carlos estaba detrás de mí, manteniendo la distancia. ¿Lo has pensado bien de verdad?, preguntó con voz cansada pero sincera. No me giré. Lo pensé todo en el momento en que te quedaste callado en la cocina. Apretó los puños. Puedo cambiar. Me pondré de tu lado. Se lo diré a mi madre. Me giré y lo miré sin rabia, sin reproche. Simplemente ya no le creía. Tienes razón, contesté. Puedes cambiar, pero no quiero construir mi matrimonio sobre la esperanza de si te atreverás o no a defenderme. Se quedó congelado. ¿Quieres el divorcio? Asentí con convicción. No me voy porque seas rico o pobre, dije con calma. Me voy porque no quiero pasar mi vida enseñando a otros a respetar a mis padres. Se dejó caer pesadamente en una silla y finalmente, con voz ronca, dijo: He perdido. No había perdido por falta de poder o de dinero. Había perdido porque durante demasiado tiempo había elegido el lado equivocado. A la mañana siguiente llevé a mis padres a desayunar. Esta vez nadie iba por delante. Nadie era un segundo plato. Solo los 3, riendo y hablando bajito como una familia de verdad. Mi madre me miró y preguntó con ternura: ¿Estás triste? Negué con la cabeza. Lo único que me da pena es haberlo aguantado tanto tiempo. Mi padre puso una mano en mi hombro, sabiendo cuándo retirarse. Eso es verdadera fuerza. Al otro lado de la ciudad, la familia de mi marido empezó a pagar el precio. No con ruido ni escándalo, pero fue suficiente para que entendieran que lo que creían inquebrantable era tan frágil como el cristal. Mi suegra me llamó una última vez. Ana, no me atrevo a pedirte que vuelvas, dijo con cansancio. Solo te pido que no guardes rencor. Contesté con mucha suavidad. No guardo rencor, pero tampoco voy a volver. La llamada terminó. Apagué el teléfono. Miré a mis padres caminando despacio delante de mí. 2 figuras que habían pasado casi toda la vida juntos, y por primera vez caminaban al lado de su hija sin bajar la mirada. Supe que a partir de ese día ya no necesitaba el estatus de mujer casada para demostrar mi valía. Y mis padres nunca más tendrían que sentarse en la cocina de la casa de nadie, fuera quien fuera el que los invitara. Esa noche no pude dormir. No por tristeza ni arrepentimiento. Mi mente solo repasaba despacio fragmentos de recuerdos, tan claros como si por fin tuviera la paz para mirarlo todo desde la distancia, sin intentar justificar a nadie. En el silencio de la habitación, el reloj de pared marcaba el ritmo. Mis padres se habían dormido temprano, con un sueño profundo y tranquilo, distinto a los días anteriores. Sabía que desde que salieron de esa casa, les habían quitado un gran peso de encima, aunque no lo dijeran. Estaba sentada junto a la ventana, mirando las luces lejanas de los rascacielos, esos edificios brillantes, la gente que siempre corre. Todo eso antes me hacía sentir que tenía que aguantar para mantener la apariencia de bienestar, para no parecer peor que los demás, para encajar en el estatus de una nuera como es debido. Pero ahora me daba cuenta de que todo eso era insignificante comparado con la dignidad de mis padres. Recordé esa tarde a mi padre congelado en la cocina, a mi madre con la cabeza baja y a mi marido callado. Su silencio no fue ruidoso,
pero dolió más que cualquier grito. El dolor más profundo no viene de las palabras del que ofende, sino del silencio de quienes debían defenderte. Me pregunté, si ese día no me hubiera levantado, si también hubiera elegido el silencio, ¿dónde estarían sentados mis padres dentro de 10 o 20 años? ¿En la cocina o en un rincón oscuro donde nadie los viera? Tomé aire profundamente. Por primera vez entendí con claridad que no había perdido. Al contrario, acababa de liberarme de una vida en la que tenía que pedir permiso para que me respetaran. A la mañana siguiente, cuando el sol llenó la habitación, me desperté con una sensación completamente distinta. Sin pánico, sin peso en el pecho, solo una ligereza extraña, como si me hubiera quitado una carga enorme que había llevado tanto tiempo que ya ni la notaba. Mi padre estaba preparando té. Mi madre preparaba el desayuno. Las cosas más normales. Pero en esa escena vi algo que antes no había notado. Mis padres se movían más despacio. Ya no tenían miedo. Mi madre me miró y preguntó bajito, ¿no te arrepientes? Negué con la cabeza sin pensarlo 2 veces. No, mamá. Mi madre hizo una pausa y luego asintió. Pues gracias a Dios. Solo 5 palabras, pero entendí que era una respuesta, no solo para mí, sino para todos los años que ella había aguantado por su hija. Volví a mi habitación y encendí el teléfono. Había un mensaje sin leer de mi ahora ex marido. Muy corto. Perdóname por entenderlo todo demasiado tarde. Me quedé mirando las palabras mucho rato. Luego apagué la pantalla. No por odio, sino porque sé que algunas disculpas solo curan si llegan a tiempo. Cuando llegan tarde, se convierten solo en despedidas. Y para mí esta historia ya había terminado. Nuestro nuevo hogar no era grande, un piso sencillo en un barrio tranquilo y verde. Por la mañana se oían pájaros cantando. Por las tardes, el sol se filtraba entre las hojas de los árboles fuera de la ventana. No era un sitio del que presumir ante nadie, pero en el momento en que crucé el umbral, supe que mis padres podrían respirar tranquilos aquí. El día de la mudanza, mi madre limpiaba meticulosamente cada rincón, no porque estuviera sucio, sino por costumbre. Mi padre colocaba las macetas viejas que habían traído del pueblo, mirando por la ventana de vez en cuando, como comprobando si había suficiente calma para quedarse de verdad. «El piso es pequeño», dijo mi padre con calma, «pero se puede vivir». «Se puede vivir». Entendí que para mi padre eso significaba que aquí no tendría que bajar la cabeza ante nadie. En los días siguientes la vida fluyó a un ritmo suave. Por las mañanas mi padre se levantaba temprano, regaba las flores sin prisa, sin mirar el reloj. A veces se quedaba mucho rato, solo mirando una hoja verde recién abierta, y sonreía para sus adentros. Mi madre cocinaba no para cumplir un horario de nadie, sin preocuparse si alguien diría que estaba demasiado salada o poco salada. Cocina como nuestra familia estaba acostumbrada. A veces hacía algo muy sencillo, pero aún así me llamaba a la mesa, con miedo de que se me olvidara comer por el trabajo. Un día en la comida, mi madre dijo de repente, «Hace mucho que no como sin sentir que la comida se me queda atravesada en la garganta». Me quedé paralizada. Mi padre dejó el tenedor, miró a mi madre largo rato y asintió. Sí, mucho tiempo. No hizo falta explicar nada. Los 3 entendimos que durante todos los años anteriores, por muy llenas que estuvieran las mesas, siempre había algo en el corazón que hacía difícil respirar con libertad. Por las tardes, mi madre solía sentarse en la cocina, remendando ropa vieja, no para ahorrar dinero, sino simplemente porque estaba acostumbrada a una vida modesta. Pero esta vez veía algo distinto en ella, una paz. Ya no había cansancio, no miraba por encima del hombro. Lo hacía todo despacio, como si por fin tuviera tiempo de vivir para ella.
Un día la vecina de al lado pasó a pedir sal y preguntó: ¿Así que vives con tu hija? Mi madre sonrió con cariño. Sí, esta es mi hija. Sin explicaciones extras, sin excusas. En su voz había un orgullo que rara vez se había atrevido a mostrar antes. Por la noche, los tres nos sentábamos delante de la televisión. Mi padre, como siempre, se dormía a mitad de la película. Mi madre lo tapaba con una manta ligera. El gesto era familiar, pero ya no tenía el nerviosismo de antes. Los miraba y de repente me di cuenta de algo que me apretó el corazón. Resulta que todo lo que mis padres habían necesitado todos estos años era simplemente un lugar donde pudieran vivir en paz. No riqueza, no ser mejores que nadie, solo que no pisotearan su dignidad. Antes de dormir, mi madre entró en mi habitación y dijo bajito: «No te preocupes por nosotros, hija. Esto ya me basta ahora». Le tomé la mano. «Perdóname, mamá, por haceros aguantar tanto». Mi madre negó con la cabeza. «No es culpa tuya. Solo aguantamos todo en silencio demasiado tiempo». Esa noche me acosté escuchando el viento fuera. Me sentía completamente en paz. Sabía que aunque quedaban muchos asuntos por resolver, al menos mis padres nunca más tendrían que sentarse en la cocina de la casa de otra persona. Y para mí, solo eso ya era suficiente para considerarlo una victoria. Desde ese día, la familia de mi ex marido ya no intentó montar escenas. No hubo bombardeo de llamadas, ni ultimátums, ni nadie se atrevió a decir: «ya volverá arrastrándose». Todo pasó en un silencio absoluto. Pero ese silencio era más insoportable que cualquier cosa. Mi exmarido empezó a llegar tarde al trabajo. Ya no tenía ese aire de confianza y habilidad para los negocios. Las reuniones se alargaban. Fruncía el ceño constantemente. Y había momentos en que se quedaba mucho rato mirando el teléfono, como si esperara algo que nunca volvería. Conservó el título de director general, pero el poder se había ido. Los inversores que antes eran amables se volvieron cautelosos. Algunos ponían excusas para aplazar acuerdos, otros cancelaban reuniones. Los eventos de la alta sociedad que antes estaban llenos, ahora solo los atendían unas pocas caras conocidas, y todos se comportaban mucho más reservados. Mi suegra fue la primera en notar estos cambios. No dijo nada en voz alta, pero yo sabía que entendía perfectamente la razón. Una tarde pasó por el despacho de su hijo, no para regañarlo, sino para hacer una pregunta bajita. ¿Sigues en contacto con ella? Él negó con la cabeza. Se sentó en una silla, mirando por la ventana. Su voz se volvió completamente hueca. Antes pensaba que se callaba porque era débil. Soltó una risa amarga. Resulta que las personas más calladas son las más peligrosas, sobre todo cuando ya no necesitan decir nada. Él no contestó. También lo había entendido. Las cenas familiares posteriores en esa casa enorme se volvieron insoportablemente vacías. Ya nadie hablaba alto. Nadie presumía. Las conversaciones sobre dinero y estatus desaparecieron, sustituidas por pausas largas y pesadas. Una vez, un pariente lejano no pudo evitar preguntar: ¿y cómo está la ex nuera? Elena dejó el tenedor en la mesa y dijo muy despacio: «Está bien». Solo 4 palabras, pero nadie se atrevió a hacer otra pregunta. Todos entendieron que a veces el simple hecho de que una persona esté bien es la respuesta más pesada para quienes le deseaban mal. Por mi parte, todo estaba tranquilo. No porque no tuvieran problemas, sino porque ya nadie tenía derecho a contármelos. Esa tarde, mientras estaba con mis padres, mi madre preguntó: ¿esa familia ya no te molesta más? Negué con la cabeza. No, mamá. Mi padre asintió y dijo despacio: «Eso significa que por fin lo entendieron». Lo miré. ¿Entendieron qué? Que no todo el que calla es débil, que no toda paciencia significa falta de orgullo, y que no toda familia se puede pisotear sin consecuencias.
Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, supe con certeza que mi vida por fin iba por un camino distinto. La vida volvió a un ritmo conocido, sin drama, sin sacudidas. Todo simplemente encajó en su sitio. Por las mañanas, mis padres y yo paseábamos por el parque cerca de casa. A mi padre le encantaba la avenida de los Tilos Viejos. Mi madre miraba los puestos de verduras por el camino. Sus conversaciones eran sobre cosas sencillas. Mira, las hojas ya se están poniendo amarillas. La sopa de ayer estaba un poco espesa, pero para mí esos eran los sonidos más bonitos del mundo. Volví al trabajo. Ya nadie preguntaba de quién era la mujer. Nadie me miraba con ojos juzgadores. Trabajaba con mi propio conocimiento. Tomaba decisiones sin esconderme detrás de nadie. Y salía de la oficina con la sensación de que ya no estaba interpretando el papel de otra persona. Una vez, una compañera preguntó con curiosidad: Ana, ¿no quieres explicar nada? Ya sabes, para que la gente al menos sepa quién eres realmente. Sonreí. Basta con que yo sepa quién soy. Porque cuando vives con dignidad, las explicaciones llegan solas o se vuelven completamente innecesarias. Una tarde recibí un mensaje de una conocida antigua. He oído que has cambiado mucho. Me quedé mirando esa línea mucho rato. ¿Cambiado? No creía haber cambiado. Simplemente ya no me permitía que me arrinconaran. A diferencia de antes, ya no tenía miedo de la opinión de los demás. Ya no tenía miedo de quedar mal o de parecer desagradecida. Resultó que todos esos miedos solo existen cuando uno se lo permite. Un día en la cena, mi madre puso un trozo de pescado frito en mi plato y dijo: Mirándote ahora, hija, el corazón se me llena de alegría. Mi padre asintió. No tienes que demostrarle nada a nadie. Estás viviendo como es debido. Esas dos frases me valieron más que todos los elogios del mundo. Esa tarde me puse delante del espejo sin maquillaje elaborado, sin intentar ocultar el cansancio. Solo una mujer normal que había entendido que no se puede cambiar la dignidad propia por la ilusión de una armonía familiar. Apagué la luz y me metí en la cama. Mi mente ya no daba vueltas con preguntas como ¿y sí? ¿Quizás? ¿O debería haber hecho distinto? Solo había una certeza absoluta en esta vida. Nunca más miraría atrás para pedirle a alguien mi lugar bajo el sol. Y así fue como empecé mi nueva vida. Esa tarde empezó a caer una llovizna ligera, no un aguacero, sino una niebla suave que asentaba el polvo del camino y calmaba el bullicio eterno de la ciudad. Estaba en la cocina, escuchando cómo las gotas golpeaban el alféizar, y mi alma se sentía natural y tranquila. La cena fue completamente normal. Sopa de tomate caliente y sustanciosa. Carne asada casera con puré de patatas. Comida sencilla que mi madre podía preparar con los ojos cerrados. No tenía que preguntar a nadie si le gustaría. Solo estaba haciendo la cena para su familia. Mi padre se sentó primero a la mesa, colocando ordenadamente los cubiertos. Mi madre puso la olla de sopa en la mesa y dijo bajito: Vamos a comer. No hace falta esperar a nadie. No hace falta mirar por encima del hombro. Comimos al ritmo constante de la lluvia, roto solo por el tintineo ligero de las cucharas contra los platos. Miré a mis padres, la espalda recta de mi padre, la sonrisa amable y calmada de mi madre, y de repente entendí que esta era precisamente la escena que había intentado proteger todo el tiempo. Al cabo de un rato mi madre rompió el silencio. ¿Sabes? Cuando nos mandaron a la cocina ese día, no me enfadé. Me quedé callada. Solo se me rompió el corazón. Continuó, notando mi silencio. Bajé la cabeza. Mi padre dejó la cuchara y dijo con mucha suavidad: Pero tú te levantaste y nos sacaste de allí, y eso bastó. Con esas palabras se me volvió a hacer un nudo en la garganta. Miré a las dos personas que, por mí, habían aguantado humillaciones toda su vida,
y me di cuenta de algo que nunca antes me había atrevido a pensar. Si para salvar un matrimonio hay que sacrificar la dignidad de los propios padres, entonces es mejor no tener ese matrimonio. Mi madre puso otro trozo de carne en mi plato y sonrió con cariño. Ahora todo está bien. El piso puede ser pequeño, pero lo importante es que nadie tenga que bajar la mirada. Fuera seguía lloviendo, pero dentro de esta casa hacía un calor increíble. Recordé esa mirada llena de desprecio, las palabras venenosas en medio del banquete, y el momento en que, cogiendo a mis padres de las manos, crucé el umbral de aquella casa. Si pudiera volver atrás en el tiempo, haría exactamente lo mismo, porque desde el segundo en que elegí el lado de mis padres, mi vida por sí sola eligió mi lado. Cogí mi plato y sonreí. «Come o se enfriará la sopa». Mi padre asintió y dijo muy despacio, muy bajito, las palabras que recordaré el resto de mi vida. Una casa no tiene que ser grande. Lo importante es que haya espacio para el respeto propio. Entiendo que mi historia no trata de ganadores y perdedores. Es la historia de una persona que aprendió a levantarse con la espalda recta y de una familia que por fin se sienta a la mesa donde le corresponde. La lluvia afuera iba parando poco a poco y en mi alma se instaló una paz absoluta. Esta historia no trata de quién fue más listo que quién, ni de cómo vengarse. Nos recuerda una cosa muy sencilla. No sacrifiques tu dignidad para mantener una falsa paz. No permitas que nadie, escondiéndose detrás de la palabra familia, mire por encima del hombro a tus padres. A veces el dolor más profundo no viene de los gritos de los que ofenden, sino del silencio de quienes debían defenderte. Tanto si eres esposa, marido o hijo, recuerda siempre una cosa. Si un matrimonio obliga a tus padres a bajar la cabeza de vergüenza, entonces ya es una tragedia. Es simplemente un tormento envuelto en el bonito envoltorio de la palabra familia. En esta vida no tienes que ser mejor que los demás. Solo tienes que ocupar tu propio espacio y no permitir que otros pisen a las personas que quieres. Porque una casa no tiene que ser grande. Lo importante es que haya espacio para el respeto propio. Si esta historia te ha tocado el corazón, si alguna vez te has callado por tu familia, o si te has levantado para defender a tus padres, por favor, dale like a este video para que más gente pueda oírlo. Deja tus pensamientos en los comentarios y comparte esta historia con quienes necesiten escucharla. Y no olvides suscribirte al canal para acompañarnos en más relatos profundos y sinceros sobre lazos familiares, el matrimonio y la dignidad humana. Gracias por quedarte hasta el final.